Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Perla? Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor que estés aquí con nosotros. Con nosotros tenemos hoy a Perla Sne para hablar de un tema muy interesante. Hay veces que traigo invitados sobre temas que yo realmente manejo, ¿no? Que conozco bien y que me siento muy cómodo. Pero cuando Perla me propuso hablar sobre el Yiddish durante el exterminio nazi, ahí dije, este va a ser de los episodios que más disfruto, que son de los que no tengo idea de nada y que más puedo aprender. No solamente funcionar como interlocutor, sino aprender de alguien que se dedicó, estudió y escribió al respecto. Así que, Perla, gracias por compartirnos. Y antes de ingresar al tema del Yiddish, durante la Shoah, durante el exterminio nazi, que nos cuentes un poco quién es Perla Sne, para que todos podamos saber quién nos habla del otro lado de la pantalla. Bueno, antes que nada, vuelvo a agradecer la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Y quisiera decir que quizás conoces del Yiddish y de lo que voy a hablar más de lo que supones, pero eso lo vamos a ir Vamos a ver en viendo. los próximos minutos, vamos a Ahí está. descubrirlo. Este, bueno, mi nombre es Perla Sne. Mis amigos del Shule me conocen como Perele. Soy psicoanalista. También soy egresada de la Escuela de Arte y Diseño Betzalel en Jerusalén. Acá soy docente, profesora titular en la carrera de especialización en estudios judaicos y judeoamericanos del doctorado en diversidad cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ahí también estoy como investigadora en el Centro de Estudios sobre Genocidio, donde llevo a cabo mis investigaciones, y estas últimamente están centradas precisamente en este tema, el Yiddish en el exterminio, que nos abre a un mundo muy interesante y no muy transitado, y hasta uno podría decir reprimido, ¿sí? Dejado de lado. Eh, el Yiddish, como ustedes saben, es una de las lenguas judías, una de las muchas lenguas judías que los judíos fueron creando este, en su, en los distintos avatares, en los distintos lugares donde se establecieron. En todos lados se han creado lenguas judías. Nosotros solemos conocer el yiddish y el ladino o yudesmo o judeo-español, que son las dos lenguas más importantes que llegaron a tener una literatura propia y una cultura propia, pero existen lenguas judías en todos lados. Hay judeo-árabe, judeo-griego, eh, judeo-provenzal, shuadit, en fin, hay lenguas judías por todos lados, y todas tienen la particularidad de que se escriben con letras hebreas y poseen un caudal de palabras del hebreo que entran a la lengua en fusión con la lengua vernácula donde se crea esa lengua judía. De estas, como decía, el yiddish es una de las lenguas que más desarrollo tuvo. Es una lengua que empezó a desarrollarse en el año 1000, con lo cual estamos hablando de una lengua de 2000 años de antigüedad, de 1000 años, perdón, de antigüedad. Y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el yiddish tuvo un desarrollo impresionante, un caudal, se desató como un caudal de escritura y de investigación y de eh, eh, inmersión en la lengua inédito hasta entonces. El periodo de entreguerras es un periodo de enorme creación, de enorme creación. En general hay una especie de mirada del yiddish, tiene sus razones, también se la considera una lengua, por supuesto es una lengua muy entrañable, muy cariñosa,
muy eficaz con los insultos y con la ironía, y con también una lengua femenina muy ligada al mundo femenino de los judíos, que esto tiene que ver con un modo en que el yiddish fue desarrollándose. Eran las mujeres que estábamos excluidas del estudio, ¿m? Quienes recurrían al yiddish, y para ellas se escribían en yiddish lo que hacía falta saber para llevar Mm. adelante una casa kasher, ¿no? Y en este sentido las mujeres eran las que incidían en la vida cotidiana, en la observancia de la vida cotidiana, con enorme presencia. Y las mujeres fueron también las grandes lectoras del yiddish. Vamos a ver que el mundo femenino y el yiddish tienen una ligazón muy fuerte. Pero la cuestión es que el yiddish no es solo eso. Hay una creación literaria, poética, ensayística, crítica en yiddish de de un valor enorme. Las corrientes poéticas del yiddish entre guerras, y vamos a ver durante la guerra y después de la guerra también, son de una potencia poética enorme y de una creatividad increíble. O sea que el yiddish es algo, va mucho más allá que el diminutivo cariñoso o el insulto irónico. El yiddish presenta una poética a nivel de cualquier poética que podemos encontrar en las diversas culturas, ¿no? Y cuando, bueno, en efecto, acaece la desgracia de la subida del nazismo al poder, y los judíos quedan atrapados en ese mundo porque no había dónde ir, se dan varias cosas. Una cuestión, lo primero que hay que decir, bueno, empecemos por otro lado. Son muchas las cosas, por eso no es tan fácil por dónde empezar. Cuando hablamos del exterminio de los judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, sabemos, por poco que conozcamos el tema, sabemos que hay un debate, siempre lo hubo y sigue habiéndolo, sobre cómo denominar los sucesos, cómo llamar a eso, ¿no? Está el debate si es holocausto, que es un término que sabemos que no es adecuado porque supone una ofrenda a la divinidad, una ofrenda que es destruida enteramente por las llamas, y el sacerdote no puede tomar para sí de esa ofrenda. Está el término Shoah, que también es un término, si bien más adecuado que holocausto, es un término que también tiene eh, sus complicaciones, puesto que puede designar una catástrofe natural, un viento huracanado, algo por el estilo. Y sabemos perfectamente que no hay nada de natural en esa catástrofe. Después también está el término genocidio, que es un término académico, con sus propias, digamos, con sus propias exigencias de pensamiento. El término Jurban, ¿no? Que alude a la destrucción del primer y el segundo templo, y nunca se toma en cuenta que quienes atravesaron esa experiencia y sobrevivieron, ellos mismos tenían un término para lo ocurrido, que era el término Hurbn. Hurbn es la palabra que espontáneamente los judíos usaban durante la catástrofe y después de la catástrofe. Yo como niña conocí muchos sobrevivientes y recuerdo perfectamente cómo hablaban entre ellos y se preguntaban: ¿vos dónde estabas durante el Hurbn?
Meshech-Hurban. Mm, Es muy llamativo que precisamente esa palabra que es una haya palabra en quedado, yiddish, donde que es gran una parte de palabra los yiddish, asesinados o sobrevivientes hablaban ese idioma, exactamente, y tiene esa connotación judaica tradicional de una catástrofe, pero a Ali de Adam, a las manos del hombre, no una a las catástrofe manos del natural que hombre la Shoah no tenía. y además sí está en ligazón con el término Jurban, porque es la pronunciación yiddish de Jurban, pero no necesariamente tiene una connotación religiosa, lo cual no quiere decir que esté fuera de la tradición. Perfecto. Personalmente me parece que el valor de la palabra Jurban, más que el énfasis religioso, que puede tenerlo o no, tiene un énfasis muy importante en la historia judía, y en eso arraiga que en el hecho que tanto la destrucción del primer y el segundo templo fueron hechos que cambiaron el curso de la historia del judaísmo. Y el Jurm también fue un hecho que cambió el curso de la historia. Y en ese sentido me parece es muy importante retomar el término Jurm en referencia a lo ocurrido, ¿no? Y además es muy importante retomar el yiddish mismo. Uno puede decir, o sea, el yiddish era la lengua de la gran mayoría de las víctimas, de la gran mayoría de los asesinados, de la gran mayoría de los combatientes, de la gran mayoría de los perseguidos. Yo digo todos estos términos porque todos son los términos de las situaciones de los judíos en la guerra. No solo en la guerra, en el exterminio. Para los judíos, la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra, fue un ámbito de destrucción organizado y planificado en contra de los judíos. ¿Sí? Y eso es muy importante. Y es llamativo que la lengua misma en que ocurría la vida y la muerte de los perseguidos esté ausente de los estudios. Es muy llamativo esto. Uno puede decir, sí, perdón. No quiero interrumpir porque estoy aprendiendo. Ya diría Dayenu que para mí me valió la pena este episodio para retomar el concepto de Hurban, ¿sí? De pensar en eso. Ya para mí es Dayenu, pero voy a seguir aprendiendo. Y lo otro que recién decías de incorporar el Yiddish también, a mí de forma individual, ¿no? Siempre me llamó la atención cantar Shirata Partizanim en hebreo, ¿no? Y no en su original Yiddish con el Mirzainen Do. Y ahí sí es donde veo que la Shoah se universalizó en el concepto judaico en general, y después toda la batalla entre el hebreo y el Yiddish, que para muchos de nosotros, yo no hablo Yiddish, hablo hebreo y demás, pero la recuperación del lenguaje original de esas cosas y poner hincapié en cantarlo en la misma lengua que fue cantado originalmente y no en la que nos conviene más a nosotros, como el español, el inglés o el hebreo, me gusta como desafío personal. Bueno, me parece interesante porque precisamente, bueno, con la canción de los partisanos pasó una cosa muy particular. Es una canción que nunca está ausente de ningún acto de recordación, muchas veces cantada en yiddish, pero pareciera que, bueno, cumplimos con cantar en yiddish esto y nos sacamos la cuestión de encima, ¿no? O incluso se canta traducida, vos decís en hebreo, yo la escuché en castellano incluso, pero queda aislada de toda la historia de lo que ahí sucedió. Por ejemplo, uno puede decir en el famoso libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, en algún momento ella dice, sabemos por los documentos alemanes que no hubo resistencia judía.
Ahora uno puede decir, el lugar para buscar los documentos de la resistencia judía no son los documentos alemanes, son los documentos judíos, digámoslo así. Y esos documentos de los que ahora yo quiero hablar, después iremos a eso, pero esos documentos estaban en su mayoría en yiddish. Y la vida que tuvo la vida de esos resistentes, la vida de esos combatientes clandestinos era en yiddish. Y las reuniones de planificación eran en yiddish. Y las maneras de llamarse y de volver críptica la lengua tenían que ver con el yiddish, con los modos de expresión del yiddish, ¿sí? Entonces, lo que hay que decir es que se pierde enormemente la historia de lo ocurrido cuando se deja el yiddish de lado. Una de las primeras cosas que se le prohibió a los judíos fue su lengua. Ya Contanos un poco más, ¿qué significa? En el 38 se prohibió hablar hebreo en público. En el 40, creo, en algunos mercados prohibieron hablar yiddish. Sí, hay algo es más, en el 35, cuando fueron las quemas de libros, las famosas quemas de libros, que fueron antecedidas por lo que se llamaron las 12 tesis que organizaban esas quemas de libros, una de esas tesis decía, cuando un judío habla alemán, miente. Los libros escritos por judíos en alemán tenían que tener una leyenda que diga traducción, porque no podía ser que el alemán fuera la lengua madre de un judío. ¿Sí? Eso también es toda una beta para adentrarse en los estudios de lingüística durante el Tercer Reich. ¿Sí? Que existe una especie de ilusión que fueron dejados de lado durante el nazismo, pero no es así. Es más, la idea de ario, la noción de arianidad, viene de la lingüística. De ahí lo tomaron los nazis. Bueno, pero volvamos al yiddish. Y yo les Tengo una decía, consulta. Vos sí, decís que sí, en el 38 se prohibió hablar hebreo en público. Por supuesto, estamos hablando de lo que el Estado puede influir. Lo que el Estado puede influir, por ejemplo, en las casas no podía prohibirlo y demás. Que a nivel imprenta, ¿no? ¿También prohíben imprimir en yiddish o en hebreo o siguen permitiendo? sí, se prohíbe. Ya todavía, ya cuando ya está conquistada Polonia, por ejemplo, todavía antes de el establecimiento de los guetos, se prohíbe la circulación de cartas con caracteres hebreos. Y esto va a producir después va a permitir una encriptación de la lengua muy particular, porque es llamativo, pero durante el exterminio, la forma en que circulaba la información, que la información en esos momentos era un bien muy preciado, la forma en que circulaba entre guetos la información era el correo oficial, solo que en esas cartas no podía haber caracteres hebreos. ¿Ah? Entonces se escribía, suponete, en polaco, o en alemán, o en lo que sea. Pero era el acervo judío lo que permitía, por ejemplo, la tía Lechem no nos visita. Lechem es pan, no tenemos que comer. Cuando viene el amigo Malajamoves,
cuando llega Mala Jamoves, el mejor amigo es el señor Kellerovsky. Es decir, cuando hay un pogrom, no pogrom, al principio se hablaba de pogrom, después ya se hablaba de acciones, acciones, este término eufemístico alemán para la matanza, para las raids de matanza. Cuando viene el ángel de la muerte, el único amigo es el señor Kellerovsky. Keller en yiddish es sótano. O sea, cuando viene la acción hay que esconderse. Olvídate de tener un pase, olvídate de nada. Escondete. Y Qué así, maravilloso. no, es muy importante. El estudio, por ejemplo, el estudio de la lengua durante el nazismo es un tema muy importante al que se han dedicado muchos lingüistas y se supone que el alemán fue la lengua más afectada por el nazismo. Ahora bien, si tomamos en cuenta la cantidad de hablantes de una lengua asesinados por el nazismo, la lengua más afectada por el nazismo es el yiddish. Y han habido estudios sobre esto, estudios que todavía del año 47, 48 o 50. Con el tiempo esto se fue un poco dejado de lado, pero lo que Barthes decía que una lengua es fascista, no solo por lo que obliga a callar, sino por lo que obliga a decir. Si uno toma en cuenta lo que ocurrió con el yiddish durante el exterminio, el yiddish tuvo que tomar palabras para hablar de lo que nunca hablaba en yiddish, el yiddish. Sí, el yiddish nunca habló de ejércitos, nunca habló de armas, nunca habló de batallas. Todo eso entró de combatientes, todo eso entró en la lengua por incidencia del nazismo. Estoy aprendiendo un montón y me encanta aprender. Todas las novelas, los grandes idillistas que publicaron antes del 33, Sí. no hay un término para ejército, no hay un término para guerra, no hay un término para arma. Están tomados de las lenguas vernáculas. Okay. El yiddish tiene esa particularidad. Nunca fue una lengua institucional. Nunca fue una lengua del Estado, nunca fue una lengua de un ejército. Y en ese sentido tiene, bueno, una particularidad que creo que expresa también un aspecto del judaísmo muy importante, que es ese modo de no dejarse definir del todo. Hay algo de los judíos que no se puede definir, que siempre sobra, se escapa de todas las definiciones. Creo que por eso al antisemitismo le interesa tanto definir a los judíos, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Es que este es un tema que tiene mucho, va hacia muchos lugares, tiene muchos rizomas, y también por eso es tan importante el yiddish, retomar el yiddish. Y una cosa ocurrió, el yiddish fue quedando de lado de los estudios sobre el Jurm a medida que el inglés se imponía como lengua académica, ¿no? Y esto es muy, muy importante retomar y preguntarnos por qué la lengua protagonista, pues fue la lengua protagonista de los sucesos, el yiddish, por qué quedó fuera y se entronizó una lengua que no tuvo participación o una participación, digamos, más tardía con la llegada de los aliados, con algunas en los guetos, por ejemplo, cuando los jóvenes tenían la ilusión de sobrevivir la guerra y después hacer aliá o irse a otro lugar, las Américas sobre todo, aprendían inglés, ponían su
norte en aprender inglés para poder luego incorporarse, etcétera, etcétera. Y en ese mundo terrible que era, no solo en ese mundo terrible, en todo el mundo del judaísmo oriental, del mundo europeo, judeo oriental, las opciones lingüísticas eran muy importantes y eran opciones ideológicas muchas veces, ¿no? Y eso también se dio cuando comenzó el encierro en los guetos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el gueto de Varsovia, al comienzo del establecimiento del gueto, los judíos, muchos optaban por hablar polaco. ¿Por qué? Porque era una manera de aliarse con el resto de la población, porque se sentían ciudadanos polacos y era una manera de afirmarse en eso. Cuando se fueron dando cuenta que los ciudadanos polacos no compartían ese sentimiento de hermandad nacional, volvían al yiddish o al hebreo. Y acá también hay todo un mundo de opciones y un mundo de situaciones muy importantes. Por ejemplo, hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX, hubo un movimiento cultural muy importante de toda una generación, diría, de jóvenes intelectuales que no eran observantes, eran judíos no observantes, pero que tampoco querían asimilarse y dejar de lado su judaísmo. Estos jóvenes encontraron en el yiddish, en la cultura yiddish, y sobre todo en lo que llamaban la práctica histórica, un modo de vivir su judaísmo, ¿no? Esto de la mano del gran historiador Shimon Dubnov y de la mano de Itzhok Leibush Peretz, uno de los grandes clásicos de la literatura yiddish, que además, es importante decir esto, Peretz no solo fue un gran clásico del yiddish, fue un gran renovador del hebreo, ¿no? Porque acá también hay algo que es preciso decir. Muchas veces se toma la cuestión yiddish y hebreo o como opciones excluyentes, o como con la idea de que, bueno, si optamos por el yiddish no hace falta el hebreo y al revés. Y esto es una manera muy pobre de ver la escena, porque la cultura judía está absolutamente arraigada en su multilingüismo desde siempre. Nunca los judíos fueron monolingües. Desde el arameo y el hebreo en adelante, nunca los judíos fueron monolingües. Siempre hubo una multiplicidad de lenguas, así como hay multiplicidad de interpretaciones en el judaísmo, ¿no? Y las lenguas también tienen este valor de lo múltiple en el seno del judaísmo. Pero te interrumpí, vas a decir algo. No, te voy a hacer una pregunta. ¿El hebreo era más utilizado por jóvenes intelectuales sionistas y el yiddish era como más el lenguaje popular? ¿O mi intuición es incorrecta? Es un poco así, pero no tan así. Se supone que esto es una idea que está muy arraigada y que es importante por ahí desarmarla un poco. Se supone que el yiddish era de los jóvenes izquierdistas no sionistas y el hebreo era de jóvenes o no sionistas, hebraístas de derecha. Esta visión es absolutamente empobrecedora y no es cierta, no es cierta. Empecemos por una cosa. El sionismo se volvió movimiento de masas en yiddish. No había manera de atraer a las masas en hebreo. No había masas que hablaran hebreo. El hebreo que hablaban todos, o no se hablaban,
que conocían era el hebreo de las plegarias. Podían dejar de asistir al shil, asistir al templo, pero ese era el hebreo que conocían. ¿Sí? El hebreo tuvo todo, bueno, no tengo que explicarte lo que fue el renacimiento del hebreo como lengua cotidiana, etcétera, etcétera. Pero el yiddish y el hebreo están mucho más enlazados entre sí que lo que vulgarmente se supone. ¿Sí? Y esa, por ejemplo, la relación del yiddish con el legado cultural hebreo es enorme, es muy, muy... Y al revés, el yiddish sigue existiendo en el seno del hebreo de Israel. Por ejemplo, en hebreo no hay diminutivos. Para decir, para un diminutivo cariñoso hay que apelar al yiddish. Búbale, ímale, ábale. No el sufijo nik, que es un sufijo eslavo que viene del yiddish al hebreo, aparachnik, hutzpanik, lo que sea. Okay. ¿Sí? Kibudnik, kibudnikim. Kibutznik, todo eso, todo, son los modos en que el yiddish permanece encerrado en el hebreo y, digamos, uno puede decir lo carcome desde adentro, le hace presencia desde adentro mismo. Pero yo quería mencionar a este grupo de jóvenes, se llamaron Die Historiker, los historiadores, retomaron el yiddish como una opción ideológica cultural para su trabajo y para sus estudios y para su despliegue intelectual, y entre ellos la gran figura fue una persona, un historiador, que se llamó Emanuel Ringelblum. Emanuel Ringelblum, entre paréntesis, ¿no? Cuando se habla de la rebelión y la resistencia judía en los guetos, se conocen como mucho uno o dos nombres. Mordejai Anilevich, Marek Edelman, alguno quizás conoce a Ante Zuckerman, y algún otro, y también según las opciones ideológicas, ¿no? Emanuel Ringelblum rara vez se lo conoce, y Emanuel Ringelblum fue quien ideó, organizó y realizó el más grande archivo de la vida y la muerte de los judíos bajo los nazis, que fue el archivo del gueto de Varsovia, que se llamaba Oinek Shabes, Onek Shabbat. ¿Por qué? Porque sus integrantes se reunían los sábados a la tarde para trabajar las distintas cuestiones del archivo. Ese archivo lo ideó, como decía Ringelblum. Ringelblum nació en el año 1900, vivió hasta 1944, cuando él, su mujer y su hijo de 13 años fueron fusilados sobre las ruinas del gueto de Varsovia. Y él se doctoró en 1927 en la Universidad de Varsovia con un tema muy particular. Su doctorado fue sobre los judíos en Varsovia en el siglo XV. Ese título tiene una pequeña trampa, que es que en el siglo XV a los judíos no les estaba permitido vivir en Varsovia. Okay. Y sin embargo vivían en Varsovia de cierta manera. Él se basó en su experiencia como historiador cuando llegaron los nazis, cuando empezaron las persecuciones, cuando iban empezando los diversos edictos nazis.
él pensaba, al principio, pensaba que la situación sería como el siglo XV en Varsovia. Les estaba prohibido vivir ahí, pero se las iban a arreglar de alguna manera, que es lo que hicieron muchos en muchas comunidades durante mucho tiempo los judíos en Europa. Con el tiempo él se dio cuenta de que había un plan sistemático de exterminio. Y eso le dio todavía más valor a su archivo, porque él en un principio pensaba acumular el material para, bueno, para después volver a reconstruir la comunidad, etc. Cuando se dio cuenta que había un plan sistemático y salvo casualidades no se salvaría, no, algunos se salvaría, pero no la comunidad, decidió que el archivo iba a ser el documento o la documentación que algún día se podría invocar en un juicio a los asesinos. Wow. Bueno, el archivo fue, él convocó a representantes de todos los sectores de la comunidad, de todos los aspectos ideológicos de la comunidad, para que le trajeran material. Además promovía, daba cuadernos, daba lápices a gente para que escriba un diario, que era un modo de registro muy importante. ¿Y dónde lo escondía esto para que los nazis no lo Bueno, agarran? bueno, ellos trabajaron mucho en la clandestinidad, por supuesto, y cuando llegó en inminencias de la rebelión del gueto, el archivo se dividió en 3 partes y se enterró en 3 lugares diferentes. 2 de esas cápsulas de tiempo, porque terminaron siendo eso, una cápsula de tiempo con un material adentro, fueron recuperadas. ¿En qué año? Uno en el año 47 y el otro en el año 50 y pico, 51, 52 por ahí. La tercera nunca fue recuperada. Wow. Y la tercera justamente trata de la clandestinidad, perdón, no de todo era clandestino, de los combatientes, de la organización combatiente clandestina. Es impactante, ¿no? Hablando del Yiddish, del lugar que tienen las lenguas en lo judío, y cuando alguien descubre que no hay esperanzas más allá de lo individual, ¿no? A nivel como comunitario, ¿qué decide salvar, ¿no? ¿Qué decide salvar y poner la cultura en una cápsula de tiempo para ser descubierta en un futuro, y que si las personas que hablaban ese Yiddish, que vivían esa vida judía, no estarían para contarlo, que encuentren, que no sé, que algún futuro historiador, ¿no? Es más, el primer informe que hubo sobre la destrucción de los judíos europeos en el año 42, que fue sacado clandestinamente y llevado a Londres, entregado al gobierno polaco en el exilio y fue difundido por la BBC, cuando Ringelblum escuchó eso, dijo, le dimos un gran golpe al enemigo. Es decir, él se consideraba un combatiente. Hemos pegado al enemigo fuertemente. Él consideraba que cuando el mundo supiera lo que pasaba, iba a haber un cambio, iba a haber reacción del mundo, que, bueno, en efecto eso no ocurrió. Pero además quería agregar, no solo Ringelblum, él mismo llevaba un diario interesantísimo. Es más, Ringelblum, él se fue del gueto poco antes de la rebelión,
fue capturado, lo llevaron a un campo de concentración en Travnitsky. De ahí la organización clandestina lo liberó y volvió a Varsovia, donde se escondió en un sótano, en un búnker, que después fue denunciado y fueron todos fusilados, pero Ringelblum seguía escribiendo en ese búnker. Él escribió 2 libros, uno se perdió completamente y el otro es un libro importantísimo que es sobre las relaciones judeo-polacas durante la ocupación, ¿no? Y él ahí lo que dice es, si bien él valora enormemente la actitud de individuos polacos que estuvieron, dice él, a la altura de los requerimientos morales del momento, él lamenta que el pueblo polaco, como nación, le dio la espalda a sus conciudadanos judíos. Es para tener en cuenta hoy en día, cuando el gobierno polaco saca una ley que prohíbe, sacó una ley que explícitamente prohíbe culpar a polacos de situaciones que tuvieron, bueno. Pero otra cosa yo quería decir, el impulso a la escritura durante esos años es inédito en toda la historia judía. La cantidad de escritos que hubo, uno puede decir, en 6 años, porque hablamos del 39 al 45, si no tomamos en cuenta los años anteriores, que también podríamos tomar algo de ahí. Pero digamos del 39 al 45, cuando ya hay una guerra declarada, la cantidad de escritos de esos años supera cualquier época, en cualquier momento y lugar de la historia judía. Es más, uno podría decir ahí, es muy conocida la máxima de Teodoro Adorno sobre que escribir, no hay poesía después de Auschwitz, escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie, y uno, hagamos una aclaración, estamos hablando de la vulgarización de lo que dijo Adorno. Uno puede decir el pensamiento de Adorno es bastante más complejo que una sola máxima Sí, hasta tomada. hace un tiempo leí un artículo que él en un momento hasta se retractó Y él de se esa idea. retractó y Años hay después toda se dio una... cuenta que todos tienen derecho a Claro, expresar el grito de dolor, ¿no? De cualquier forma, y si es a través de la poesía también es válido, creo que. No, pero... no estoy seguro, no es mi tema de trabajo, pero No, no, sí, 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 hace... él lo hizo, pero además yo digo, bueno, pero yo lo que tomo es esta manera en que se vulgarizó esa máxima, no hay poesía después de Auschwitz. Sin embargo, si uno toma la escritura yiddish de los años del Hurm, se da cuenta que había poesía en Auschwitz, no solo después o antes incluso. En 1938, un gran poeta yiddish, Yaakov Gladstein, escribe un poema que se llama Buenas noches, mundo, a Gute Nacht, Welt. Te leo unos, a ver si lo tengo a mano, sí. Te leo unos fragmentos de Buenas noches, mundo, ancho pestilente mundo. No eres tú, es abril de 1938, es todavía antes de la Kristallnacht. Puesto el largo talego, con el llameante remiendo amarillo, orgulloso el paso, por mi propio mandato vuelvo al gueto. Borro, pisoteo todas las huellas conversas. Me revuelvo en tu lodo, alabado seas, alabada seas, contrahecha vida judía. Anatema, mundo, sobre tus sucias culturas. Aun cuando todo esté en ruinas, me hago polvo de tu polvo, triste vida judía. Puerco alemán, polaco hostil, amalequita ladrón, tierra de borrachera y gula, fofa democracia,
con tus frías compresas de simpatía. Buenas noches, prepotente mundo eléctrico. Vuelvo al querosén, al resplandor de mis Wow. cirios, al eterno octubre, a las diminutas estrellas, a mi giboso farol, a mis torcidas callejuelas, a los restos venerados de mis sagrados textos, a mis profetas, a mi Talmud y a sus arduos párrafos, al luminoso Yiddish, al profundo sentido, a la ley judía, al deber, a la justicia, hacia la silenciosa lumbre del gueto, marcho, mundo, con regocijo. Buenas noches, mundo. Te obsequio todos mis libertadores. Tómalos, Jesús Marxes, atragántate con su coraje, revienta por una sola gota bautizada de nuestra sangre. Y yo confío que aun cuando demore, habrá de fructificar mi espera, temprano o tarde. Han de susurrar aún hojas verdes sobre nuestro árbol seco. No necesito consuelo. Vuelvo a mis cuatro paredes, de la música idólatra de Wagner a la melodía jasídica, al canturreo. Desgreñada vida judía, te beso. Llora en mí la alegría de volver. Abril de 1938. Casi uno podría decir, podría estar insertado en Sifrei Nevi'im, en las lecturas proféticas, Tranquilamente. ¿no? Como Bueno, un lenguaje de Irmiau, de la Yeshayahu. retórica profética del Tanaj está muy presente en los poetas yiddish. Vos lees un Leivik, lees justamente un Gladstein, o un Manger, un Itzik Manger, un maravilloso poeta, uno de los más grandes poetas yiddish, que su lenguaje está absolutamente impregnado del Tanaj. Él tiene un libro llamado Midrash Itzik, Mm. ¿no? El Midrash de Itzik, que es maravilloso, es maravilloso. Cuando estabas hablando, Perla, de alguna forma de la explosión del Yiddish y de la literatura, en la poesía, en la crítica, todo eso durante la Shoah, durante el Hurban, también yo pensaba en la respuesta judía tradicional ante los Hurban de la historia, ¿no? Y cómo siempre hay una explosión literaria cuando los judíos ven que su comunidad, su vida judía puede acabarse, ¿no? Digamos, el mundo académico hoy entiende que la Torá, el Pentateuco, como lo tenemos nosotros, es casi una respuesta al primer Jurban, a la destrucción del primer templo. Una teoría académica es que la Mishnah y los primeros libros del mundo rabínico fueron escritos de alguna forma por consecuencia de el segundo Jurban, la destrucción del segundo templo y como el asesinato de muchos rabinos y cómo se pensaba que la Torá Sheval-Peh, la Torá oral, podía acabarse, entonces había que ponerlo por escrito. También hay teorías en el mundo académico de que el Shulchan Aruch y otros grandes libros fueron escritos y puestos así tras la expulsión de los judíos de España. Entonces, como la respuesta judía ante la destrucción es la escritura. Pero no solo la escritura, sino el registro de la historia. Yo te hablaba de los históricos, los historiadores, su idea era esta máxima de Dubnov y de Pérez, tomar la propia historia en las propias manos, ¿no? Y recuperar la idea del archivo, eso que hay en todas las comunidades judías, el Shmos, el lugar donde se conservan los libros que ya no se pueden usar para rezos porque los textos hebreos no pueden tirarse a la basura o quemarse, hay que guardarlos, enterrarlos como cuerpos humanos, ¿no? Como, y en ese sentido, en cada comunidad siempre hay una especie de gnizá pequeña donde se guardan todos los documentos. Eso
fueron a buscar a los distintos lugares a recuperar esa historia. Se popularizó la figura de lo que llamaba el Sammler. Sammeln en yiddish es recopilar, juntar. El Sammler era alguien que juntaba documentos. Cualquiera podía ser un Sammler. Cualquiera podía recuperar historia. No hacía falta ser un archivista titulado para recuperar esos documentos. Entonces, estos enamorados de la cultura judía, que no querían verla desaparecer, aunque no querían tampoco practicarla en su sentido más estricto religioso, encontraron esta vía para recuperar una historia que estaba tirada en los desvanes, que estaba tirada por ahí. Una gran expresión de esto fue la obra El Dibuk de Ansky. Ansky mismo era un antropólogo que investigaba las costumbres de las comunidades judías y recuperaba mucho material, y sobre eso, esa historia, él la plasmó en esta obra El Dibuk, que es una obra importantísima. Bueno, no nos metamos con eso ahora porque se nos va a ir todo el tiempo. Pero yo quería señalar dos cuestiones. El archivo del gueto de Varsovia, ¿no? Y otra, digamos así, otra actividad de resistencia enorme, que fue lo que se llamó la Brigada de Papel. Hay un libro, leí hace poco. Hace poco salió un libro Salió sobre el eso. libro, sí, Exacto. pero en Lituania era eso. Exacto. Bueno, Sí. Lituania en ese momento, Vilna, Okay. estaba en la misma, digamos, Esa es una en historia el general gubernamental. que da para llorar, es una Es historia una de... historia impresionante, es una historia impresionante. Brevemente, digamos que en el gueto de Vilna se armó, en el gueto de Vilna se estableció también la base de Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg era el que se ocupaba de los tesoros culturales que los nazis se apropiaban. Y Rosenberg quería recuperar textos valiosos del judaísmo porque los nazis tenían una idea un poco, por un lado querían que desaparezcan los judíos de la sociedad, pero también pensaban en guardar la memoria de esa criatura extraña que eran los judíos, y pensaban armar un museo especial que fuera el museo de los judíos, así como hoy vemos dinosaurios en los museos, bueno, algo así. Y Alfred Rosenberg, además, Lituania es Jerusalén de Lita, la de Jerusalén de Lituania, Vilna es la perdón, Jerusalén de Lituania. la Jerusalén de Lita. ¿Por qué? Porque es un lugar de una enorme acumulación de tesoros judaicos de siglos y siglos. Era el lugar del Gaón de Vilna, era el lugar donde las grandes bibliotecas y las grandes centros de estudio se encontraban, y tenía una especie de... Los nazis consideraban que Vilna tenía una especie de magnetismo especial. Le tenían especial inquina a Vilna. Era como un lugar donde los judíos podían recuperar energías y volver más ricos. Entonces, Alfred Rosenberg se estableció ahí y armó un equipo para que revise los tesoros culturales y le diga cuáles eran los más valiosos. Para eso se armó un equipo de intelectuales judíos, entre los que se encontraban el gran poeta Abraham Sutzkever, otro gran poeta
Shmerke Kacherginsky, Shmariau Shmerke Kacherginsky. Ambos no solo eran poetas, eran partisanos, fueron combatientes clandestinos y después combatientes en los bosques. Noah Prilutsky, que era un lingüista muy erudito, bueno, entre todos y otros más, ellos eran el equipo de Alfred Rosenberg, y ellos tenían permitido salir del gueto, trabajaban en una biblioteca, entonces quienes salían del gueto tenían la posibilidad de contrabandear o comida, o combustible, o carbón, o ropa de abrigo, o no de abrigo, o lo que fuere. Ellos se dedicaban a contrabandear manuscritos. ¿Qué hacían? Le daban a Rosenberg los libros más vistosos, que ellos sabían que a Rosenberg le iba a gustar, alguno con alguna ilustración o lo que fuera, y los más valiosos los traían al gueto y los escondían en el gueto. Entonces traficaban papel, traficaban libros o traficaban... además salvaban a esos libros, porque los libros que no eran considerados no importantes iban no se tiraban, se usaban como combustible. Y a veces ellos mismos pedían, ¿me puedo llevar este libro para la estufa o algo así? Y lograban traficar, y en el gueto se reían de ellos, porque traficaban cosas que no eran, les hacían Esenciales chistes. para la vida, pero No para eran ellos sí. esenciales para Claro. sobrevivir, pero para ellos eran esenciales, eran enormemente esenciales. Bueno, la historia... Eso me hace recordar, Perla, esa idea de que el Midrash nos dice que Ezra estipuló que uno debe leer Torá lunes, jueves y sábados, porque una persona no puede estar más de 3 días sin tomar agua y sobrevivir, y un judío no puede estar más de 3 días sin leer la Torá y sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo esencial para vivir? Alguno puede ser el agua, el combustible, Exacto, pero para otro puede ser la literatura, ¿no? exacto. No, y en ese sentido, bueno, la obra de estos poetas es maravillosa. En la transmisión de eso que vos decís, la obra de estos poetas. Además, Vilna fue un lugar de enorme creación también No, literaria. y no sé si estoy equivocándome, pero creo haber leído en el libro que esta historia, que parece que fue de los 40 y demás, tuvo cuestiones hasta hace pocos años atrás, ¿no? Porque el Iwo tenía la mitad de esa colección, y la otra colección había quedado en Lituania, y Lituania no se la quería dar, y había muchos textos la mitad de un texto había quedado en un lado, la Totalmente. mitad del texto del otro, y había como derecho Lituania decía, no, esto nos pertenece a nosotros, y el Ivo decía, no, le pertenece al pueblo judío, no le pertenece a Lituania, que nos mataron, nos masacraron, y hasta los pusieron en conjunto digitalmente hasta pocos Hace años atrás, poco. 2000 Bueno, en y realidad algo. Es impresionante. los primeros textos le fueron devueltos al Ivo, porque además Vilna es el lugar original del Ivo. El Ivo se fundó en Vilna en 1925. Eso era el Ivo original, era ahí, y fue por supuesto destruido. Todos sus tesoros, muchos fueron destruidos, otros quedaron en los sótanos de algunos lugares, y en los años 90 o sea, después hubo que protegerlos de la dominación soviética también, no solo de los nazis, después había que protegerlos de los lituanos, de los soviéticos. En los años 90 se logró que parte del material fuera al Ivo de Nueva York, y como vos decís, parte quedó ahí, y es toda una batalla por recuperar eso, pero ahí había tesoros invaluables, verdaderamente, manuscritos no solo de escritores judíos, había manuscritos de Tolstoy, había manuscritos escritos del siglo XV, del siglo XVI, había verdaderamente cosas enormemente valiosas, y bueno, Y hace poco, y hace poco además, sí, perdón. sí. No, que hace poco escuché una historia en relación a alguien que estaba contando sobre la brigada de estos libros, y contó una historia que el Iwo,
cuando pudo publicar cuestiones que habían quedado en la parte lituana, ¿no? de esa Sí, colección, hizo la recopilación como de un diario íntimo de una persona que había quedado con una imagen, ¿no? Y por algún motivo habían decidido publicarla en un diario, no sé, el New York Times, o una cuestión así como otro Ana Frank, ¿no? Algo mucho más simple y demás, sí, pero que contaba el día a día, y que al día siguiente el Ivo recibió el llamado de un nieto de esta mujer desde Los Ángeles, claro, diciéndole, nosotros teníamos la fotografía, pero nunca supimos la historia. claro. Y bueno, como estas historias, como uno habla del pasado, ¿no? Ok, ya este año se cumplen 90 años de la ascensión del nazismo, Sí. eh, pero hay historias que siguen apareciendo, digamos. Estamos hablando de los Mira, 90, estamos hablando de los 2000, estamos hablando de hace unos años atrás. mira, esta actividad de escribir y enterrar los textos, eso era enormemente difundida entre los judíos, y uno puede decir que toda Europa es una enorme gniza de textos judíos dejados ahí durante la guerra, y que son como minas a la espera de su estallido. En cualquier momento se han descubierto escritos en la zona de Auschwitz en los años 2000, no me acuerdo exactamente el año. Uno de los grandes escritores de estos poetas, Itzhak Katzenelson. Itzhak Katzenelson escribió una obra ya muy famosa, El canto del pueblo judío asesinado, donde él cuenta la vivencia en el gueto, la vivencia del pueblo en el gueto, que entre paréntesis, digamos, la organización de resistencia clandestina tenía a Katzenelson en sus filas como poeta. Lo había alojado como poeta, porque, decían, odia mejor que Bialik. Eso también era resistencia. Eso también era resistencia. Se ha hecho hay un sitio en internet, cualquiera lo puede visitar, se llama Poetry in Hell, Poesía en el Infierno, donde han recopilado todos los poemas que aparecen en el archivo Oinek Chávez. Wow. ¿No? Algunos tienen nombre y apellido, son escritos de los propios autores, otros fueron copiados, y a veces dice quién fue el que copió la obra, otros están en forma anónima. Hay un pequeño poema que no se sabe quién es el autor, tampoco figura quién lo transliteró, y es uno de los pocos poemas que hay escritos a máquina, o sea que tampoco se puede identificar la letra, porque no es un manuscrito, no se puede saber, no hay manera de saber quién lo escribió, ni quién lo copió, ni quién lo trajo al archivo. Son 4 frases muy, muy breves, y me parece que expresa algo del espíritu del momento, porque dice así: Im Frühling liegt der Spur von Zeitigkeit der Harber. Sie ist ewig der Natur und zeitweilig das Sterben. En la primavera yace la huella de una dura madurez. Eterna es la naturaleza, morir es temporario. Me parece una brevísima y muy intensa manera de transmitir el espíritu que animaba a esos poetas. Gracias, Perla, gracias por compartirnos tu sabiduría, tu investigación y tu pasión por recuperar a estos autores, a sus poesías, a sus historias. Y yo me quedo con muchas cosas de este episodio,
especialmente eso que dijiste hacia el final, sobre que toda Europa es una gran gnizá de textos judíos aún por descubrir, y creo que en los últimos 120 años, ¿no? La gnizá del Cairo, la recuperación de cómo se recuperó la vida judía, cómo se entendió la vida judía en la época del siglo IX, del siglo X, del siglo XI, a través de esa recuperación, o en 1947, Megilot Qumran, ¿no? Los rollos del Mar Muerto, y como vos dijiste, la recuperación de del Onek Chávez en el gueto de Varsovia, o los que se encontraron en Vilma, y quizás la historia nos siga deparando otras Knisot, que con el tiempo se vayan recuperando y poder recuperar esa vida judía en el infierno, esa poesía judía en el infierno, y que hoy no somos un museo, ¿no? No somos ese museo Exactamente. que los nazis quisieron hacer de nosotros, sino que somos un pueblo vivo y vale la pena seguir recuperando y seguir escribiendo nuestra historia. Totalmente. Si vos me permitís, Sí, yo agregaría muy brevemente un poema más del concluyamos con gran, este poema. Dale. dale, lo leo directamente en castellano, así es más breve, No, del léelo gran en poeta, yiddish, léelo en yiddish, léelo en yiddish, bueno, aunque sea un poco para tener el leo, lenguaje. leo el primer, Dale. es del gran poeta Abraham Sutzkever, que como decía fue poeta y partisano, peleó en los bosques con los partisanos, fue testigo en el juicio de Nuremberg. Él pidió hablar en yiddish, pidió dar testimonio en yiddish y no se le permitió, tuvo que hablar en ruso porque él era testigo por la persecución rusa. Y su poesía es además de maravillosa, tiene la cualidad de expresar en forma incomparable un pensamiento, a mi juicio, muy fecundo. Él sobrevivió, vivió en Israel muchos años, fue muy longevo, creo que falleció en 2010, 2009, 2010. Su nieta es actriz y ha hecho 2 películas sobre la vida de Sutzkever. Una es Black Honey, Dvash Shahor, y la otra se llama Wer wird bleiben. ¿Quién quedará? Esto está tomado de un poema, que es el siguiente, que escribió Sutzkever. Leo la primera estrofa en yiddish, después lo leo en castellano. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird der Wind. Bleiben wird die Blindheit von dem Blinden, was verschwindet. Bleiben wird das Siemen von dem Jam, a Schnirlschäum. Bleiben wird der Wolkendl, verchepet auf a Bäum. ¿Quién quedará? ¿Qué quedará? Quedará la ceguera del ciego que se desvanece. Quedará una señal del mar, un engarce de espuma. Quedará una nubecita enredada en un árbol. ¿Quién quedará? ¿Qué quedará? Quedará una sílaba para reverdecer como en el comienzo otra vez su creación. Quedará una rosa violín en honor a sí misma, y 7 hierbas de entre las hierbas la comprenderán. Y más que todas las estrellas desde el lejanísimo norte hasta aquí, quedará la estrella que cae en la lágrima misma. Siempre quedará una gota de vino en su jarra. ¿Quién quedará? Dios quedará. ¿Acaso no te alcanza? Gracias, Perla, No, nuevamente. gracias a vos. Y gracias a Gracias a todos vos. los que nos acompañaron en este episodio. Y nos vemos Dios mediante la semana que viene. Chau, chau. Chao.